dando esto como introducción, vamos a comenzar. Esta plática la dividí en tres puntos importantes. Igual si los que nos están viendo tienen preguntas o dicen así como que hay algo que no me quedó muy claro, pues nos podemos detener y tratar de explicar. A final de cuentas, el punto es que esta plática no sea yo nada más hablando, sino que ustedes puedan aprender. Entonces, pues comenzamos. Como lo decíamos, la herencia se hace valer por medio de la voluntad de un testador. Ese es un requisito primordial. Entonces, tomando esto en cuenta, el Padre, a través de su infinita voluntad, decidió que todos y cada uno de nosotros, de los que nos ven, formemos parte de ese testamento. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos hacer acreedores a esa herencia maravillosa que tenemos. Pero hay algo muy importante. Muchas veces, por no entender lo que en Cristo fue establecido y lo que se legalizó a través de la sangre de Cristo en este nuevo pacto, cuando nosotros no entendemos eso y todo lo que esto implica, porque recordemos cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, cuando tomó la copa, dijo que esta es mi sangre del nuevo pacto, que es confirmada por vosotros. Entonces, en ese caso le estaba hablando no solamente a sus discípulos, sino a todos aquellos los que iban a recibir la herencia cuando Cristo muriera y diera su vida en la cruz. Cuando nosotros no entendemos esto y los beneficios que se derivan directamente de lo que Cristo hizo, si no lo entendemos, simplemente no vamos a poder disfrutar. Eso es como un punto muy importante. No podemos disfrutar de algo que no entendemos. Si tenemos un nuevo celular y no hemos leído las instrucciones, ¿cómo vamos a saber cómo funciona? Como que suena medio contraproducente eso. El problema aquí es que muchos creyentes no entienden que en el nuevo pacto que Jesús estableció y la legalidad que él hizo, firmándolo como sello con su sangre, nos vemos entonces como no merecedores y olvidamos que en el testamento ya todo está dispuesto para nosotros. Entonces, si tú que nos estás viendo estás tomando nota por ahí o estás anotando los puntos clave, vamos a comenzar con el punto número 1. Entendiendo mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? Me preguntarás. Toda la obra que Cristo hizo, la cual es perfecta, nos permite legalmente, por la obra de Cristo, ojo, es importante, por la obra de Cristo, no por nuestros méritos propios, nos hace merecedores de esa herencia. Solamente por la voluntad y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos hace merecedores. La herencia no es algo que nosotros nos ganamos, eso hay que tenerlo muy bien en claro. No es por lo que yo haga, no es por lo que yo sepa hacer, no es por la posición en la que me tocó nacer, no, simplemente es, como lo decíamos, por la voluntad y el beneplácito que tuvo el testador. ¿Quién es en este caso? Dios. Dios. Entonces, Dios, como sabemos, es un Dios de riqueza. Dios, como lo sabemos, es un Dios soberano. Entonces, a Él simplemente le plació darnos esa herencia para que nosotros la disfrutáramos. Dios es un Dios de amor, así que sabe que todos sus hijos no deben de tener necesidad de nada. Entonces, para eso necesitaba hacer algo que pudiera decretar o establecer que ahora nosotros éramos merecedores de esa herencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Entregó a su Hijo Jesús, quien por medio de su sacrificio en la cruz firmó con su sangre y no solamente lo firmó con su sangre, sino que también lo decretó cuando dijo en la cruz, está hecho. En otras versiones de la Biblia dice consumado es o está confirmado. Al momento de decirlo, con su sangre él firmó y dijo, Padre, yo ya firmé, cumplí, así que ahora te toca a ti, ya está firmada la herencia, así que lo único que te toca es entregar la herencia. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aceptar. Pero muchas de las veces somos como aquel heredero que quiso que le dan la herencia y la repudia por el simple hecho de que no, es que yo no voy a aceptar la herencia porque tú me caes mal, hablando en los testamentos normales. No, es que yo no voy a aceptar la herencia de ese hombre porque me hizo daño en su vida pasada y yo no quiero aceptarla, que la tome alguien más. Si nos vamos legítimamente hablando, los primeros en recibir la herencia o los primeros en fila son los hijos. Entonces, tú y yo, ¿qué somos? Somos hijos. Entonces, somos los primeros a quien nos corresponde la herencia. Entonces, como lo decíamos, en el Código Civil Federal, metiendo un poco de jurisdicción aquí, se dice que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto, en este caso el testador, y en todos sus derechos y obligaciones, los cuales no se extinguen con la muerte.
La herencia no es algo que terminó ya con la muerte de Cristo y que era algo como en el Antiguo Testamento, que era algo que aquellos que creyeron la promesa no pudieron ver. A nosotros ya nos tocaron esas herencias que ya se, esas, perdón, promesas que ya se cumplieron y que ahora son un hecho en nuestra vida. El simple hecho de nosotros o lo que nos toca es aceptarlo como tal. Entonces, no sé si hasta aquí hay algún problema, perdón, alguna pregunta o si me fui muy rápido. ¿Estamos bien hasta ahorita? Mira, Josafat, ahorita que estás comentando en el plano jurídico lo que es la herencia, pues bien dices, ¿no? Estamos dentro de un marco legal. Así que esa herencia es legal, no porque nosotros la hayamos participado lo consumado, no, pero sí como beneficiarios. Entonces, estamos dentro de un marco legal que no nos tocó hacer nada, pero se nos entregó. Entonces, esa herencia, como bien decía, es irrefutable. O sea, se nos dio, fue por beneplácito, fue por amor, y está decretado, y está dado, y está hecho. Así es. Y fíjate Entonces, que, perdón que te corte, y lo que a mí me llama la atención cuando empecé a entender esto, Josafat, porque apenas estoy entendiendo más que antes en este entendimiento, de verdad que tengo que absorber muchas cosas. Para mí algo que así como que Jiménez, esto es grande, de esa herencia, eso que él decidió por gracia darnos, la firmó como un documento que cuando lo firmas es irrevocable por alguien, como tú dices, que muere, ¿verdad? Entonces de ahí ya nadie puede decir que no, pero lo firma con algo tan preciado que es su propia vida. Y eso para mí, cuando yo entendí eso, me hizo así en el cerebro, así, ¡brum! Dije, wow, no inventes, o sea, es con su vida, él selló esa herencia. Es decir, sí o sí me corresponde, sí o sí me pertenece, ¿cierto? Entonces, bueno, claro, yo creo que vas a tocar otro punto de cómo se administra, pero es algo que ya me pertenece ahora. ¿Qué tenemos que hacer para entenderlo y recibirlo? Pues aquí creo yo, cambiar el entendimiento, porque si no, no nos va a ser posible eso. Esto es tan poderoso. Fíjate, como dice Josafat, conocer la herencia. Correcto. Para poder disfrutarla, porque es como, ¿de qué te sirve a ti ser heredero si nunca te han leído el testamento? Correcto. No sabes de qué eres heredero. Correcto, correcto, así es. Y mira, para ahorita avanzar, aquí nos están saludando Marta Rebeca, Maldonado Ruiz, Patricia Lor, un besito, Patricia. Bueno, dice, bueno, pues saludos a los dos. Chuy Torres, ¿cómo está? ¿Quién más? Ana Vero está aquí. Bueno, aquí se están conectando. Les pedimos que compartan, por favor, ahí en sus redes. Les pongan like para que las personas se den cuenta que estamos aquí conectados. Continuamos, Josafat. Bien, entonces, esto es en el punto 1 y antes de pasar al siguiente punto, como decías Violeta, más adelante vamos a ver por qué es que nos cuesta tanto entendernos ya como herederos. Lo vamos a ver ya más adelante. Es un tema que nos va a pegar directo, pero sin duda es algo que tenemos que aprender y cada día, como dices, ir renovando nuestro entendimiento. Nada más quiero tocar en un punto importante. Cuando Jesús en aquella última cena dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, si lo vemos en la traducción original, hay dos formas de definir la palabra nuevo en el griego antiguo. Hay dos formas. La primera es la palabra neos, pero la palabra neos se refiere a nuevo como modernizado. O por ejemplo, ahorita no sé cuál es la versión más nueva de iPhone, porque yo uso Android, pero es como por un ejemplo, ahí me corrigen si estoy mal, el iPhone 12, el más nuevo sería el 13. Entonces, a ese ejemplo es como al que nos estamos refiriendo con la palabra neos. Algo que ya existe, lo hicieron nuevo, o sea, lo remodelaron, lo modernizaron, lo hicieron diferente y con nuevas mejoras a como antes estaba. Eso se refiere a la palabra neos. Pero cuando Jesús menciona la palabra nuevo pacto, cuando dice nuevo, la palabra que está utilizando en realidad es la palabra kainos. La palabra kainos viene del nuevo, de algo inexistente. O sea, algo que no tuvo un origen pasado, sino que fue hecho de la nada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Por qué Jesús dijo un nuevo pacto? Muy sencillo. Por la cuestión de que
Dios, para poder hacernos entrega de esa herencia, necesitaba algo en que plasmarlo, en este caso un testamento, un documento que lo legalizara. Si ustedes se fijan en su Biblia, después de Malaquías hay un apartado que dice Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde empezamos a ver las cláusulas, hablando la vida de Jesús y la razón por la cual Él vino a esta tierra y el propósito que tenía que cumplir. Si vemos en el Nuevo Testamento se ponen los antecedentes y más adelante se va explicando la herencia que nosotros tenemos a través de las epístolas del apóstol Pablo, y ahí nos está dando, como en un testamento, nos está dando las cláusulas, las pautas para decir, ok, tú eres merecedor de esta herencia, el Padre te la ha dejado, Él murió, pero no solamente murió, sino que resucitó para participar de esa herencia juntamente contigo. Lo único que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Si lo comparamos con el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham, ellos nunca pudieron disfrutar de esa herencia, porque la herencia solamente era en ese entonces promesas. Y muchos de ellos, si no es que la gran mayoría de los héroes de la fe, no pudieron ver esa herencia cumplir. Solamente se encerraron a las promesas, a algo que sabían que si morían, pues no la iban a ver, pero ellos estaban confiados en lo que Dios decía y en lo que iban a hacer. Ahora, bajo este nuevo pacto kainos, un pacto que fue hecho de la nada, fue un pacto establecido entre el Padre y el Hijo. No fue un pacto establecido entre Dios y nosotros. Dios y el hombre, ¿no? Correcto. Así Dios y el hombre no. ¿Por qué? Porque sería un pacto imperfecto, un pacto, como decimos en derecho, unilateral, de una sola voluntad, en el que uno pone y el otro se somete. Entonces, en este caso, el Padre y el Hijo dijeron, ok, para ser los herederos necesitamos cumplir con esto y con esto y con esto. Entonces, poniendo un poco como un ejemplo, Jesús le dice, ok, necesitamos para cumplir este testamento que alguien muera. Entonces, como sabemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo son la misma persona. Entonces Dios dijo, ok, es necesario que para cumplir ese testamento alguien muera, para que podamos hacer efectiva la cláusula de poder entregar herencia. Entonces Jesús dijo, levanta la mano y dice, yo me apunto. Necesitamos no solamente que se cumpla la cláusula de que el testador debe morir, sino que también necesitamos confirmarlo. Así que con mi sangre yo doy, decimos los abogados y los notarios, fe y legalidad de que esto se está haciendo de buena fe, y este es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir personalísimo? Que depende simplemente de la persona, en este caso Dios. Claro. Entonces, se cumple este pacto kainos, y ahora nosotros, al aceptar el regalo de salvación, estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo acepto estos términos, acepto las cláusulas, decimos, como dicen por acá, venga para acá. Ahora somos merecedores de esa herencia, y creo que es algo que nos debe de mantener siempre contentos y agradecidos con Dios, porque sin nosotros merecerlo, Él nos hizo merecedores. Entonces creo que es algo sumamente importante y que tenemos que darle gracias a Dios. También en el Código Civil Federal, si me lo permiten, un testamento, dice, es un acto personalísimo, es revocable, quiere decir que si al testador no le gusta, lo puede romper y hacer otro. Yo en este caso, ya cumpliendo los 18, tú tienes capacidad para hacer un testamento. Entonces yo en este caso puedo hacerlo en una hoja o en una servilleta y decir, ok, para cuando yo me muera, yo quiero que estas cosas se le hereden a tal persona. Si es que no tengo hijos, pues mis papás. Entonces se puede revocar, o sea, lo puede hacer, lo puedes volver a hacer hasta que quede uno. Y es libre, o sea, no te presionan para hacer un testamento, si no, no fuera un testamento válido. Entonces, como lo vemos bien claro en el proceso que Dios llevó a cabo, es un acto personalísimo, o sea, porque Dios mismo así lo estableció por su grandeza. Es un acto revocable. Dios no tuvo que hacer un segundo testamento. Él dijo, esto es y así se va a hacer. Y es libre. Por la soberana voluntad de Dios, Él decidió aplicar ese testamento para que nosotros pudiéramos ser herederos. Entonces, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz, o sea, que está en pleno entendimiento, ahorita vamos a llegar al entendimiento, una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple los deberes que se deben de cumplir para después de su muerte. Entonces, esto nada más fue una ilustración de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ahora pasamos al punto número 2. Si estás tomando nota, el punto número 2 es ¿cómo estamos, dónde estamos nosotros como herederos? Aquí se viene, diría por ahí un youtuber, se viene lo chido.
Aquí es donde nosotros, los llamados a la herencia, recibimos lo que se nos prometió. O sea, nosotros ni siquiera tuvimos que firmar el testamento de acuerdo. Dios ya lo hizo por nosotros. Solamente a nosotros nos leyeron las cláusulas. ¿Cómo las leímos? En su palabra, en la Biblia. Haz Entonces de nos... cuenta que nos van a leer el testamento, perdón, Viole. Josafat, haz de cuenta que nos vas a leer el testamento tú como abogado a Viole y a mí. Así que aquí estamos. Oye, yo pensé que iba a decir, nos van a leer las cartas. Dije, no, No, ¿cómo no, crees? no, no. Josafat? No, no, estoy bromeando. Nos va a leer el Eso testamento. no se lee, eso no se lee. Estoy bromeando. Para que se despierte la audiencia. Sí, sí, porque como les digo, este tema, no por el hecho de que tiene que ver con mi carrera, sino es un tema muy importante y yo creo que es algo muy lindo que debemos de entender. Claro. Pero Entonces, qué padre, Josafat, que tú como abogado lo ves desde un marco legal. O sea, por eso lo estás desarrollando de esa manera, porque desde tu entendimiento como abogado estás dando a conocer lo que es un testamento y de lo que en nuestra realidad hemos heredado. así es. Y es que si lo vemos de esta forma, el acto del testamento, el que Dios mismo pactó con su Hijo, es totalmente legal. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad, tenemos la firma y tenemos el consentimiento. Entonces, la voluntad y el consentimiento pueden sonar parecido, pero son cosas ligeramente diferentes. Pero si nos vamos a los marcos, al marco legal, primeramente se debe cumplir con la voluntad. Entonces, con eso ya está más que establecido. Entonces, podemos decir que la entrega de la herencia es un acto perfectamente legal. Entonces, continuamos. Cuando Jesús murió, entregó su vida y dijo en la cruz, está consumado, eso ya firmó legalmente nuestro testamento. Pero aquí viene lo sorprendente. Jesús no solamente murió para cumplir la cláusula del testamento, sino que también resucitó para así poder ser, exactamente, hacerlo valer y lo mejor de todo es que ahora Él es heredero, nosotros somos coherederos también. Entonces fue un doble acto ahí, murió para hacerlo valer y resucitó para disfrutarlo juntamente con nosotros. Entonces es ahí donde vemos la voluntad de Dios, como todo estaba trazado desde el inicio. Los únicos que necesitábamos cuadrarnos al propósito éramos nosotros. Entonces, aquí viene lo importante. Dice Romanos 8:17 en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las traducciones que más me gusta por la claridad que te da. Dice Romanos 8:17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Dice, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Como lo dije al inicio, el legatario simplemente se le hereda un bien, ¿cómo se dice? Específicamente establecido, a diferencia del heredero que no solamente contrae los bienes y los derechos, sino también las obligaciones. Alguna deuda que el padre o los padres le dejaron al hijo, pues, lamentablemente se tiene que hacer responsable. ¿Y cómo lo aplicamos esto en la vida espiritual? Sí, se nos confirieron derechos, se nos confirieron el goce pleno de toda la herencia y los bienes que Dios nos dio, pero ahí no termina la historia, sino que también dice, como dice en Juan, capítulo 16, verso 35, si no me equivoco, que en el mundo vamos a tener aflicción. Lamentablemente vivimos en este mundo bajo un sistema que cada día está decayendo. Entonces, Dios no dijo, ok, vas a participar de la herencia y solamente vas a ganar los bienes, sino entonces, ¿cómo estamos poniendo a prueba el vivir por fe? Entonces ahí es lo importante. No solamente disfrutamos de los derechos, sino que también tenemos obligaciones o también tenemos deberes que nosotros debemos de cumplir. Entonces ahí también estamos viendo la legalidad en el testamento que se nos aplicó. Oye, Josafat, perdón que te corte. Se me viene a la mente, son deberes por causa, o sea, tenemos deberes en esta herencia, pues obviamente porque somos personas responsables en la herencia, pero no porque el padre nos había dejado una sola deuda, porque él la pagó toda. Exactamente. No, yo tengo la responsabilidad de pagar la deuda porque, ¿verdad? Digamos que en lo natural, pues hay gente que deja deudas y hay que pagarlas. Entonces el padre pagó todo, no se debe pagar nada, así que eso es lo maravilloso, que si vamos a tener esos derechos es porque somos responsables de administrarlos, ¿cierto? Así es.
Y el Padre, creo que a la gran mayoría, tanto ustedes como yo, como los que nos están viendo en la audiencia, somos personas capaces y entendidas para llevar a cabo la correcta administración de lo que es esta gran herencia incorruptible que Dios nos ha dado. Correcto. Entonces, quiero hacer un hincapié importante en 3 derechos fundamentales que nosotros nos ganamos ahora con esta herencia. Así que vamos a entrar a lo bueno. 3 derechos así rápidamente. El primer derecho que ganamos, lo ganamos por nacimiento. ¿Sí? Y vamos a verlo. Al ser nacidos de nuevo nosotros, bajo el entendimiento del nuevo pacto, adquirimos el derecho y la experiencia, más bien dicho, de ser engendrados por Dios. Y ahora se nos otorga ese nombramiento de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Como dice en Juan 1:13. Juan 1, no sé, 12 o 13, sí. 13, ajá. A los que le recibimos y a los que creemos en Él, Él nos ha dado la potestad, en otras palabras, la facultad o el honor de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese es uno. Ya que somos hijos, pues obviamente nos toca la herencia porque somos los que seguimos. El segundo derecho que nos ganamos, lo ganamos por adopción. ¿A qué se refiere esto? Me podrás decir, sí, pero si eres de nacimiento, entonces, ¿cómo puedes ser adoptado? Esto lo estamos viendo la adopción desde el punto de vista del cambio de cultura. Nosotros antes estábamos bajo el reino de las tinieblas sometidos a un sistema corrupto. Pero cuando Cristo dio su vida por nosotros, Él nos traslada, cambia el acta que teníamos a nombre de el reino anterior del sistema y ahora nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, como adopción, pongámoslo de esta forma, un rey en los tiempos de antes tenía una facultad exclusiva, que era que él, de todos sus súbditos, podía elegir a un plebeyo y adoptarlo para que fuera parte de los hijos de la realeza. Entonces, este plebeyo tiene una mentalidad, pongámoslo, limitada, está acostumbrado a ciertos patrones, cierta cultura, ciertas improntas que tiene en su ambiente en el que vive. Y una vez que entra al reino, obviamente tiene que haber un cambio. Él ya no se tiene que ver como plebeyo, sino se tiene que ver como hijo del rey, como un príncipe. Entonces el rey le dice, ok, te puedes sentar a mi mesa desde ahora. A partir de ahora formas parte de la realeza conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Ahorita vamos a pasar ahorita más adelante a eso. Entonces, aquí es donde el plebeyo hace el cambio de mentalidad, donde nosotros antes, en el sistema en el que estábamos, ahora en este nuevo reino hacemos ese cambio de mentalidad, que ya no nos tenemos que ver como plebeyos, como, disculpando la expresión, como por dioseros, sino que ahora nos vemos como hijos del rey. Entonces, ya somos hijos por nacimiento y por adopción somos hijos del rey. Entonces, por esos 2 simples derechos, nos hacemos acreedores a esa maravillosa herencia que tenemos. Si lo ponemos también como otro derecho que Dios nos entregó fue por conquista. A mí algo que me gusta del derecho y una de las culturas que más me gusta es la romana. ¿Por qué razón? Porque la cultura romana fue una de las más dominantes y una de las que más aportó a la cultura actual. Entre ellos, el sistema jurídico que ahora llevamos en gran parte tiene que ver con los principios fundamentales del derecho que pusieron los romanos. Los romanos se consideran como una de las civilizaciones mejor organizadas. Entonces, por eso en derecho llevamos derecho romano. Entonces, en el derecho romano, pues establece también que el padre le hereda todo a los hijos, nada más, a los hijos que son de nacimiento. Entonces, de ahí se van desprendiendo toda una serie de cláusulas que ahora en nuestros códigos y en nuestra constitución están establecidos. Entonces, el derecho de conquista, ¿a qué se refiere? Cuando Cristo muere, Él le arrebata las llaves a Satanás, al que era el gobernador de este sistema corrupto, le arrebata las llaves y no solo eso. En las culturas antiguas, cuando el rey salía vencedor y vencía al otro rey, tenía una costumbre en el cual los exhibían y ante todos sus súbditos, tanto propios como los recién adquiridos, los exhibía y decía, miren, a partir de ahora yo soy su nuevo rey, me obedecen a mí, se van a someter a ciertas reglas que yo les voy a imponer y a partir de ahora forman parte de mi pueblo. ¿Esto cómo se relaciona con nosotros?
Cristo dejó exhibido al pecado, a la muerte, a Satanás cuando murió en la cruz del Calvario, como dice en Colosenses 2:15, que despojando principados y potestades los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios dice, ok, yo ya lo he vencido, entonces tú antes eras parte de una cultura, de un pueblo, mas ahora tú formas parte de mi reino y por lo tanto te corresponde todo lo que yo tengo. Como rey soberano que es, él ahora dice, te toca todo lo que yo tengo. Entonces, solamente necesitaba una forma de cómo hacerlo legal y eso era mediante la muerte de su hijo para cumplir con las cláusulas de su testamento. Igual, hasta el momento vamos bien. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? No, pues fíjate que estoy anotando yo porque se me viene también que al tener ese derecho a conquista que él ya conquistó, ¿verdad? Básicamente, y nosotros somos la extensión de Cristo aquí en la tierra, entonces nosotros también conquistamos, somos conquistadores, digámoslo así, por él, no por nosotros mismos. Y esto me abre pues un panorama más amplio de realmente lo que pues, es que te va añadiendo el Señor. Gracias por estar aquí, Josafat. Lo que realmente somos en él, ¿no? Y lo que nos ha dado. Esto es grande y de verdad que esta cabeza, si lo está entendiendo esta cabeza es porque es la mente de Cristo, porque si no, no le entiende uno solo. Entonces, esto es muy grande, esto es muy grande. Estoy muy poderoso. Igual lo ponemos como un ejemplo práctico que lo vivimos en el día a día. Cuando un ciudadano de otro país, decide hacerse ciudadano americano, él tiene que renunciar a todo lo que tenía en su país de origen. Correcto. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los beneficios de su nueva ciudadanía americana. Entonces, ¿qué significa esto? Renunciar a lo que él sabía, a las costumbres que tenía, a todo eso, para ahora formar parte como ciudadano de un nuevo país. Entonces, es igual la misma forma que nosotros. Teníamos una cultura diferente y ahora bajo el reino en el cual estamos plantados, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí, debemos de tener una cultura de reyes, una cultura de sacerdotes, que ahora disfrutamos de las grandes riquezas que Cristo nos ha dado. Fíjate, Entonces, Josafat, perdón que te corté, esto se me viene a la mente cuando me dices ciudadana, pues te dan un libro así de grande, bueno, grande así, pero así, para que te lo aprendas y bueno, para ver qué pregunta te toca y te dan 5 preguntas y te chutas todo el bendito libro y nada más te preguntaban 5, bueno, pero me acuerdo que cuando estaba delante de la persona, de la gente, yo no sabía mucho inglés y apenas de verdad. Y entonces, pero lo que viene a lo que tú me decías, porque te preguntas ciertas cosas referente al libro que te dicen de sus leyes, te tienes que aprender sus leyes, te tienes que aprender las reglas, te tienes que aprender las amendments, todo eso, ¿vale? Toda la historia. Y entonces no le vaya a pasar como yo, de que yo no sabía el idioma y entonces viene y me dice que si yo soy, que si yo era, ¿cómo se llama? Comunista. Yo no entendía qué era eso. Entonces yo le dije, yes. Y le dice, yes. Y yo así, no. No. Y yo, no sé. Fíjate, es usted con un presidente cubano y yo, no. Bueno, total que el hombre, solo porque de pronto me vio tan asustada que yo no sabía ni qué papas que me estaba preguntando, me dijo que ya, bienvenida, lo que sea. Pero fíjate cuán importante es conocer los derechos, entender y conocer los derechos que como ciudadanos tenemos. Imagínate ahora esta ciudadanía del reino que es tan poderosa. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo estaba en Estados Unidos decía, yo no quiero hacer, yo porque yo no soy, yo soy mexicana y tú eres bien patriota. A mí no me interesa ser ciudadano. Y entonces fue muy claro, Josafat, cuando a mí el Señor a mí en espíritu, yo lo pude sentir, lo pude escuchar, digamos así, en el espíritu, que él me decía que yo necesitaba mi ciudadanía para los planes que él tenía para mí. Porque yo estaba rehusada, o sea, yo no quería, yo no quiero ser ciudadana, a mí Estados Unidos no me gusta. Y cuando él me dice eso,
dije, ok, está bien, si él me lo está diciendo es por una razón, entonces fue que yo me animé a ser ciudadana. Pero se me viene a la mente de pronto cuántas personas no puedan estar recibiendo esta verdad donde Dios quiere hacerlos ciudadanos del reino, de pronto están negándolo porque son muy patriotas con lo que están arraigados, con lo que tienen en su mente, sus argumentos, su background, lo de atrás, y no quieren disfrutar de esto, de este reino, ¿no? De ser ciudadanos de este reino. Se me viene eso a la mente, Josafat. Sí, sí, y es muy interesante que lo tengamos siempre presente y que lo tengamos en nuestro entendimiento, que vaya renovando de que ahora ya no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pero ya no pertenecemos a ese mundo. Ahora nuestra ciudadanía está, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía es del cielo. Así Correcto. que, pues ya para ir aterrizando, vamos al punto número 3, que creo que aquí van a llover trancazos, pero es una cuestión muy importante. El punto número 3 es, ¿qué me impide disfrutar mi herencia? Ya vimos que sí, la herencia, todo bien, todo correcto. Sí, tenemos bienes y que la herencia y que vamos a disfrutar de todos los beneficios y que ya entendí que el testamento y esto, que ya es legal. Pero entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto si no lo disfrutamos? Entonces, hay dos puntos, dos cuestiones o razones por las cuales no disfrutamos bien como deberíamos de la herencia que Cristo nos ha dado. Número 1, por ignorancia. Y número 2, por inmadurez. Digo que aquí van a llover golpes a diestra y siniestra porque creo que la ignorancia y la inmadurez nos juegan un papel en contra cuando dejamos que eso se apodere, perdón, de nuestra mentalidad y nos Correcto. haga volver otra vez a nuestros pensamientos pasados. Es increíble que ya siendo hijos y herederos y cuyo nombre ya está legitimado en el testamento, sigamos preguntando, ¿dónde está lo que me prometí? O Señor, yo estoy buscando una señal que me diga que tú vas a cumplir lo que prometiste. Eso quiere decir que estamos tratando con una mente, perdonando la palabra, ignorante, que no tiene el entendimiento a la altura de como ya deberíamos de entender esto. Y dice Gálatas 4:1 en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad. Aunque, hablando los hijos, aunque estos son los verdaderos dueños de todas las posesiones del padre. En la versión Reina Valera, que los hijos en nada difieren del esclavo, aunque estos sean señores de todo. ¿Qué nos quiere decir esto? De que no importa que seamos hijos y que sí, que nos ganamos la herencia y que ahora nos la merecemos y que la podemos reclamar, no le pueden dar algo a una persona que no es capaz, mentalmente hablando, de De administrar lo que está. administrar. Correcto, totalmente. En el Código Civil se habla de un atributo de la personalidad, hablando de una persona física, que tú, yo, todos los que nos ven, una persona física tiene varios atributos, su nombre, domicilio, su situación fiscal, pero hay uno en particular que resalta, que es la capacidad. ¿Qué se refiere a la capacidad? Y eso lo ponen en demasiadas cláusulas. Yo, Julio Josafat Zavala Domínguez, en pleno uso de mis facultades mentales. Ahí está haciendo hincapié a la capacidad. ¿Sí? Y en el derecho se definen dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de disfrute. La capacidad de goce se da cuando tú naces, por el simple hecho de nacer y por privilegiar a la vida, desde que tú eres un bebé que estás en la concepción, ya eres acreedor de derechos. Esa es tu capacidad de goce. Pero no es lo mismo a tu capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio tú la adquieres cuando ya eres ciudadano, cuando cumples los 18 años de edad aquí en México. Si una persona está impedida mentalmente o que tiene algún impedimento mental, no le pueden dar algo que saben que por su estado mental no puede administrar o no puede hacer buen uso de. Una persona, o perdón, un menor, como se les conoce legalmente, menor de 18 años, se considera una persona capaz, ¿no? Porque no ha adquirido el conocimiento necesario.
Una persona con capacidad de ejercicio es cuando ya tienes pleno conocimiento, tienes la mayoría de edad y cumples con los requisitos necesarios y tus facultades mentales, como dice la cláusula, están pues bien, o sea, sabes que eres una persona que sabe hacer uso y que sabe lo que está haciendo. Una persona que no tiene capacidad jurídica, pues firma y no sabe lo que está firmando. Pero tú y yo, como hijos entendidos, que tenemos capacidad para poder tomar decisiones propias, sabemos nosotros que tenemos una herencia, sin embargo, actuamos como si no la tuviéramos. Entonces, a eso se refiere la inmadurez, una persona incapaz. Y la ignorancia, pues muchas de las veces es porque es que no sabía o es que no se me informó. Sí. Siempre dicen, lean las letras pequeñas de los contratos, porque ahí viene todo. Sí. No nos vamos muy lejos. Si vemos en la Biblia, Lucas capítulo 15, verso 11, si no me equivoco, habla del hijo pródigo. Un perfecto ejemplo de lo que es la herencia. El hijo mayor, si recordamos la historia, para no tomar más tiempo, el hijo mayor era o no era heredero legítimo del padre. Claro, Él tenía todos los bienes, incluso el padre se lo hizo saber, todo lo mío es tuyo. Todo lo que me pidas, o sea, ni siquiera tienes que pedírmelo, todo eso es tuyo. Y el hijo mayor actuó por inmadurez, o sea, parecía como una persona no capaz y hasta cierto punto tenía ignorancia y incluso se ve ahí que le dice, papá, pues yo siempre me porto bien, parafraseando, ¿no? Me porto bien, hago mi tarea, las tareas de la casa, nunca te he quedado mal, nunca te he pedido, nunca me he gastado tu dinero como mi hermano que se llevó, que casi te mató antes de tiempo y reclamó su parte de la herencia. Y mira lo que hizo. O sea, estaba echándole la culpa. Y él dice, pues, y yo que soy el hijo bueno, el hijo mayor, el responsable, pues ni siquiera me das ahí una vaquita, pues para hacer un par. Cuando el hijo debía de entender que no tenía que pedirle una vaquita, podía pedirle hasta 5 y de las gordas, porque todo lo que el padre tenía le pertenecía por derecho. Correcto. Entonces ahí estamos viendo un severo caso de ignorancia. Simplemente en vez de estarse fijando de los defectos y estarle echando tierra a su hermano, y en vez de estarle diciendo, papá, pues a ver, ahí cuando se te ocurre darme, pues, aunque sea una ovejita, de las que tienes ahí, de las recién nacidas, pues para una convivencia acá con mis amigos, Claro. sabía que no tenía que pedirlo. Entonces muchas de las veces hay hijos de Dios que actúan como si fueran el hijo mayor. ¿Sí? Entonces, el hijo menor fue un ejemplo de incapacidad. Él pidió la herencia antes de tiempo y no supo cómo usarla. Si nos vamos del otro lado del espectro, vemos un caso de ignorancia, el hijo mayor. Teniendo y viéndose como dueño de todo, aún estaba pidiendo, papá, pues a ver cuándo me vas a dar lo que me toca. Siendo que el padre... Sí, perdón, Josafa. Un claro ejemplo de lo que nos estás diciendo, ¿no? También habemos hijos de Dios o en ignorancia o en incapacidad, que es la inmadurez. Y tenemos que llegar al punto de ser entendidos para poder disfrutar la herencia, porque como bien dijiste al principio, es algo que fue destinado por alguien que lo decidió así. O sea, él puso su vida y su resurrección para que también, juntamente con el heredero, también se cumpliera que nosotros lo recibiéramos. O sea, todavía aún firmando y afirmando lo que él estaba haciendo por nosotros. Y como hijos de Dios, a veces vivimos en esa ignorancia, por eso la importancia es ponerlo desde ese plano, como tú empezaste diciendo, desde nuestra realidad y desde el nuevo pacto. Claro. Pero fíjate qué padre, Viole, porque siempre nos había tocado pastores y así, y en el caso de Josafat, lo expone desde lo que él está estudiando. Claro, y es maravilloso. Una claridad de lo natural para llevarnos a entender lo espiritual. Claro, claro que sí. Porque todos creemos que es una herencia y como dices tú, ¿dónde está? Él andamos pidiendo al Padre cuando realmente no necesitamos ni pedirlo, ya somos herederos, pero necesitamos ser entendidos para poderlo disfrutar y no vivir ni en ignorancia ni en incapacidad. Así entonces, perdón que te corte. Oye, Josafat, entonces, porque se me viene a la mente, cuando se recibe una herencia, hay ciertas cláusulas, como lo dices, y
habrá quien no dé, o sea, no diga, de una que hagan, ahí está todo el dinero y pues ya, es de Julito. Entonces, o hay ciertas cláusulas que tiene que cumplirse para que se vaya dando la herencia. Porque entonces venimos saliendo de, si no somos maduros, vamos a despilfarrar la herencia. Y aunque sea una herencia, que estamos hablando en todos los ámbitos, porque esto cubre todos los ámbitos espiritual, mental, económica, física, todo. Entonces, ¿será que en esas cláusulas que tú dices, Dios nos va a ir dosificando la herencia? Porque a veces, pues si Dios me lo dio, ¿por qué no? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no se manifiesta? Porque puede llegar a esa parte, ¿no? Entonces, Sí, ahí es donde tenemos como que entender que es por su voluntad nada más. y por la Y ya madurez. nosotros, ya depende de nosotros entender que somos herederos de una, otra vez valiendo la redundancia, herederos de una herencia incorruptible. Una herencia, cuando dice incorruptible, quiere decir que no perece. O sea, no es como lo material. Muchas de las veces dicen herencia, dinero. Ya, Siempre piensan sí, es que cierto. dinero. Y muchas de las veces no se ponen a pensar, hey, la herencia también involucra deudas, también involucra patrimonio que pueda tener, todos los títulos o derechos que el testador te dejó, todo eso, no nada más es el dinero. Correcto. Entonces, muchas de las veces decimos, oh, es que tengo la herencia en Cristo y que yo soy bendecido y que cuando me vaya, yo estoy declarando que la herencia se va a manifestar en $1,000,000. Entonces, no Sí. estoy diciendo no estoy diciendo que en algún momento puedas tener $1,000,000, pero no, la herencia a la cual somos merecedores no tiene que ver con dinero nada más, Correcto. sino que se manifiesta en todas las áreas, como decía Violeta, en todas las áreas de nuestra vida, área familiar, área financiera, el área de salud, y yo creo que hasta el momento Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra, y los únicos que como que no nos queda el 20, no nos cae el 20 ahí, pues somos nosotros. Seguimos pidiendo lo que ya tenemos. Josafat, ¿será que tenemos la impronta, perdón, de eso que estás diciendo tú, de que a veces como hijos esperamos la herencia, que yo quiero que me vaya bien financieramente, pero no vemos que ya fuimos herederos de muchas otras cosas, como ser capaces en un don, en un talento, tener una familia, o sea, son muchas cosas que no alcanzamos a dimensionar, sino que lo minimizamos en la economía nada más. Correcto. ¿Sí? Entonces, yo creo que esas improntas se nos deberían de caer cuando conocemos la verdad, como en este caso que estás hablando de la herencia, la importancia de saberlo, de que ahorita decías algo bien, bien clave, de que dices que nosotros como hijos tenemos que saber qué fue lo que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, hablando en el punto de la herencia, tenemos que ser esos hijos entendidos, pero también decías tú que heredamos todo. Vuelvo a repetir lo que dijiste tú, Violet. La deuda no las adquirimos en esa herencia porque él pagó todo por nosotros. Sí, entiendo que lo estás poniendo desde un marco legal, porque así es el testamento en el plano legal, pero en el plano espiritual realmente todo está pagado, todo está dado, es una herencia que la podemos disfrutar. Ahora, esa herencia son recursos también. Los recursos no nada más en lo económico, sino en todo lo que ya dije como capacidades, pero también en esa madurez, Josafat, que como hijos de Dios vamos entendiendo, vamos creciendo en entendimiento, se van soltando los recursos. Hay recursos que estamos a pide y pide y pide cuando ya lo tenemos. Realmente tenemos que madurar nosotros, como bien dijiste tú, hacer el clic nosotros para que eso se vea manifestado. No es tanto estarlo pidiendo y decretando, sino que realmente nosotros seamos entendidos y poderlo trabajar para disfrutarlo, poderlo llegar a ese entendimiento, llegar a esa mente de Cristo donde nos haga clic lo que en su plan Él quiere que hagamos para poder nosotros disfrutar del recurso. Entonces, el recurso tiene mucho que ver con el incremento de la vida que portamos. Entonces, a veces queremos pedir algo como un niño que pide un Ferrari a los 5 años. Chicos, de veras me sorprendió un niño africano, lo vi, es un niño que tiene 8 años y tiene unos carrazos que le han regalado. Digo, ¿qué va a hacer esa criatura con esos mega carrazos?
que es un niño millonario con herencia y le han dado los regalos más impresionantes que a su edad, ni lo entiende. Entonces, es lo que pasa también a veces como hijos de Dios, de que queremos pedir algo y nos tenemos, realmente mejor preguntémonos, ¿estoy maduro para recibirlo? Lo que estoy pidiendo, porque a veces pedimos y pedimos mal, porque ni debemos de pedir lo que, como decía Josafat, el hijo pródigo lo tenía todo, así nosotros. Así que, híjole, qué padre tema, de veras me gustó mucho cómo lo compartiste, ¿verdad, Viola? Sí, cómo no, estoy aquí recibiendo y anotando. Sí. Sí. Entonces, ya nada más con esto quiero cerrar. Siempre que nosotros tengamos esa mentalidad de no merecedores, por así ponerlo, no vamos a hacernos, no nos vamos a ver nunca como partícipes de la herencia que ya tenemos. Vamos a seguir siendo ese hijo mayor que sigue pidiendo lo que ya tiene. Entonces, como decía Violeta Brenes, incluso hasta pedimos mal, porque, o sea, como lo han dicho mucho, todo en el reino está presupuestado. O sea, Dios ya tiene todo establecido y todas las herramientas de lo que nosotros ocupemos, porque sabemos que Él ya todo lo sabe, todo lo que nosotros tengamos necesidad, Él lo conoce. Y quiero cerrar con este punto. ¿Alguien de ustedes ha usado Amazon o Mercado Libre o algún servicio de paquetería o de envío? Sí. Vamos a poner esto como una metáfora. El sistema de envíos o el sistema de entregas que Dios utiliza para darnos lo que necesitamos se llama fe. Si nosotros no creemos que ya todo lo tenemos y que simplemente es cuestión de aceptar lo que ya tenemos por medio de la fe en el sacrificio y en la obra consumada de Cristo, no vamos a poder hacer uso de eso. Es como tú pides algo y si no te llega, pues tienes derecho a reclamar. Pero aquí, con ya todo lo que tenemos, ¿cómo vamos a reclamar si ni siquiera sabemos que ya lo tenemos y nos vemos como que no? Entonces, el sistema de envíos de Dios es la fe. Si tú lo crees que lo tienes, lo tienes. Entonces puedes hacer uso de él. Y creo que todos los que nos vieron el día de hoy son hijos entendidos, hijos con plena capacidad para hacer uso de esta herencia hermosa que Dios nos ha dado. Entonces, qué pues, bonito. Muy bien, Así mira, es. vamos a saludar, Josafat, mira, mucha gente está, Marcela León, Genaro Guerrero, Nicolás Azuna, Luchis, Rosy Vázquez, Patricia Lor dice, amén, Elcita Verónica, Vero Cárdenas, Rosario manda saludos, Rosario Pérez, Cori, ¿cómo estás? Hermosa, dice, wow, cierto, tenemos una herencia, tenemos que ser buenos administradores. Chuy nos saluda desde Xcaret, México, que nos tiene que invitar a Xcaret, porque creo que está muy bonito por ahí. Xcaret. Ok, dice Cori, poderoso, muy bien, gracias por estar ahí, Cori. Esto es bueno alimento, Cori. Leti Chávez está por ahí, mi amiguita también. Dice, amén, saludos desde Tijuana. Eso es todo. Felicidades, Marcela León. Pues sí, definitivamente, Josafat, el tema que has traído y conforme a lo que tú estás estudiando, me gusta cómo lo aplicas en eso, en este entendimiento, porque no sé por qué, como que la cabeza, la mente, yo hablo mucho de la cabeza, si no hay algo así como que de veras, o sea, como eso que estás explicando, así en lo legal, en lo natural, entonces es más difícil entender lo espiritual. Yo me voy, por ejemplo, en el área que me muevo, en el área de la salud, y entonces yo lo relaciono perfectamente con el área con las cosas del reino, pues, o sea, y digo, pues dice aquí está muy bien, está muy bien. Entonces, en el área que tú te estás moviendo, que es en la legal, es maravilloso entender esto para poder disfrutar todo lo demás. Josafat, de verdad, Dios te usa mucho, mijo, y de verdad que te agradezco que nos hayas dado el tiempo. Créeme lo que si nos da la oportunidad, no va a ser la primera vez que te invitemos, te vamos a invitar más veces. Si nos da la oportunidad y tus actividades te permiten, será un placer tenerte porque de verdad que hay mucho que aprender de ustedes, los jóvenes.
Me conmueve mi corazón el verte aquí. Cuando yo invito a los chicos que han sido a tres, a ti, a los otros dos chicos, a veces digo, men, si los jóvenes de verdad tuvieran esa, pero bueno, yo entiendo, ¿verdad? Solo es como, amén, o sea, hay tanto que ellos pueden aportar a nosotros, tanto que Dios les deposita y es maravilloso que otras personas vean que también estos jóvenes que están con nosotros son entendidos y aportan tantas cosas y pueden recibir esta revelación tan grande y esta vida tan poderosa, no porque son jóvenes y no, pues estoy joven, déjame vivir la vida, yo ahorita todavía no. O sea, no, es que no sabemos, es así, la vida es efímera en este cuerpo terrenal, entonces, pero bueno, yo soy muy contenta de que estés con nosotros, Josafat, y de verdad eres muy bendecido, tienes una familia muy linda, unos papás extraordinarios que te han dirigido muy bien, y bueno, para muchachos y muchachas, chicos y chicas que nos ven, chicas del coro, ahí les pedimos, por favor, que compartan este programa, por favor. Va a ser de mucha edificación para los jóvenes. Si usted tiene un hijo, ya, no sé, ¿verdad? Ya joven, adulto, siéntense con él, vente y vamos a ver esto que estoy escuchando o esto que este chico compartió. Siéntense con ellos, porque a veces uno por pereza no lo hace, ¿sabes? Entonces, uno puede sentarse con ellos cuando no están como que, ay, sí, mamá, ok, ahorita lo veo, pero mira, vamos a sentarnos y compartan. Yo creo que esa es una buena manera. Violeta, ¿cómo ves? Así es, pues feliz también, Viola, porque de veras que es muy importante que los jóvenes se expongan de esta manera y como tú lo acabas de hacer, pues fue magistral, mijo, tienes buen ejemplo, no esperábamos menos, porque Sí. sabemos que tienes muy buena enseñanza en casa y que además nos gustó mucho como lo expusiste desde el plano jurídico, desde el plano legal y pues verlo desde otra óptica, pues te abre más el Sí, panorama mental, ¿sí o no, Viola? Así que, totalmente. mijo, muy agradecidos y muchas gracias, Viole, por este tiempo que hemos estado Claro. los tres compartiendo. Y pues buenas noches, nos despedimos. Yosafat, un beso, un abrazo y muchas gracias, mijo. Viole. Igualmente. Buenas noches para todos. Gracias por los que se conectaron. Ya saben, aquí dice Cori, todo tiene que ver con Cristo. Así es, Josafat, muchísimas gracias. Que tengan bonita noche y un sueño reparado. Nos vemos el viernes aquí en Platicando con la Morena. Bye bye. Un besito. Saludos.